Buen día, les saluda la profesora Ana Victoria Sierra. El día de hoy vamos a hablar sobre la cuenta contable, su concepto y clasificación. La cuenta contable es la representación valorada en unidades monetarias de cada uno de los elementos que componen el patrimonio de una empresa. Bienes y derechos, que son los activos, y obligaciones, que son los pasivos, y del resultado de la misma, ingresos y egresos. La cuenta permite el seguimiento de la evolución de los elementos en el tiempo. La ecuación del patrimonio no es capaz de suministrar detalles de la información financiera de una entidad. Es por ello que se utiliza el instrumento de la cuenta para dar el más mínimo detalle de los componentes que integran los estados financieros de una entidad. En cuanto a la clasificación, vamos a comenzar con la clasificación de acuerdo a la función que cumple la cuenta. De acuerdo a su función, las cuentas pueden ser reales, nominales o de valoración. Las cuentas reales están representadas por el activo, el pasivo y el patrimonio. Están representadas por todos los bienes y derechos, deudas y obligaciones y el patrimonio neto que posee una entidad a una fecha determinada. ¿Por qué son denominadas reales? Porque ellas muestran la realidad de la situación financiera de la entidad en un determinado momento, es decir, a una fecha dada. Es importante saber que las cuentas reales son de carácter permanente, es decir, los saldos de dichas cuentas, que presenten este tipo de cuentas, son trasladados de un ejercicio económico a otro. En segundo lugar están las cuentas nominales. Allí vamos a encontrar las cuentas de ingreso y egreso. Las cuentas nominales tienen como finalidad principal arrojar información relacionada con el resultado que posee la empresa en un periodo contable determinado. Es decir, si en ese periodo tuvo utilidad o tuvo pérdida. Pues si mis ingresos son mayores que mis egresos, hay una utilidad. Y si los egresos superan a los ingresos, hay una pérdida. Este periodo contable puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. Y el resultado de ese periodo se transfiere al patrimonio durante el proceso de cierre del ejercicio económico, cuando se realiza el cierre de las cuentas nominales. Cierre de las cuentas nominales se hace porque las cuentas nominales son de carácter temporal, es decir, las mismas duran lo que dura un ejercicio económico. Se inician, se aperturan al comienzo de un ejercicio, de cada ejercicio, y se cierran cuando éste termina. Este tipo de cuenta registra y acumula los ingresos y egresos producto de la actividad realizada por la entidad económica. Las cuentas nominales se presentan en un informe conocido como el estado de resultado, donde se presenta el resultado del determinado periodo. En tercer lugar tenemos las cuentas de valoración. Son cuentas que ajustan el saldo de algunas cuentas reales con la finalidad que la cuenta ajustada presente un saldo más cercano a la realidad. Aquí se tienen, por ejemplo, depreciaciones acumuladas, amortizaciones acumuladas, provisiones, entre otras. Estas cuentas se presentan en el estado de situación financiera, disminuyendo las respectivas cuentas que compensan. Es importante mencionar, que dentro de esta clasificación también se encuentran las cuentas de orden. Son cuentas de información. Las cuentas de orden no afectan situación financiera de la empresa en el momento que se presenta. En un futuro pudieran afectar la situación financiera o económica de la entidad. Hoy en día es comúnmente utilizada las notas revelatorias para dar información de este tipo de cuentas. Pueden utilizarla, la empresa toma el criterio, o puede utilizar las cuentas de orden o puede hacer la revelación a través de las notas en los estados financieros. Otra clasificación que tenemos es de acuerdo a la naturaleza. De acuerdo a la naturaleza de las cuentas pueden ser deudoras o acreedoras. Las cuentas deudoras son las cuentas de activo y egreso, son cuentas de naturaleza deudora. Y las cuentas de naturaleza acreedora son las cuentas de pasivo, patrimonio, ingreso y de valoración. Para entender un poco mejor cómo esta clasificación de acuerdo a su naturaleza, es importante conocer lo que es la estructura de la cuenta.
La cuenta posee estas tres columnas que vemos allí, la columna del debe, la columna del haber y la columna del saldo. Debe, la columna del debe, ¿okay? Son todas las anotaciones que se realizan en esta columna. La tenemos aquí, vamos a señalarla en el debe. ¿Okay? Todas las anotaciones se denominan débitos o cargos. Y los débitos o cargos aumentan o disminuyen el saldo de la cuenta dependiendo de su naturaleza. Y por el haber, son todas las anotaciones, ¿okay? Que se coloquen por esta columna que reciben el nombre o se les denomina crédito o abono, y ellas aumentan o disminuyen el saldo de la cuenta igualmente dependiendo su naturaleza. Y el saldo es la diferencia entre el debe y el haber. ¿Okay? Cuentas de naturaleza deudora. Las cuentas de naturaleza deudora representan todas aquellas cuentas que aumentan su saldo a través de cargos o débitos, es decir, anotaciones por el debe, y disminuye su saldo a través de créditos o abonos, es decir, anotaciones por el haber. Dentro de este grupo de cuentas se encuentran los activos y los egresos. Aumentan por el debe, disminuyen por el haber y el saldo es deudor. ¿Cómo consigo el saldo de las cuentas deudoras? Debe menos haber. Están representadas con la siguiente nomenclatura. DR, cuentas de naturaleza deudora. Hay cuentas de naturaleza acreedora representadas, ¿ok? Como lo vemos allí, representadas por las cuentas de patrimonio, pasivo, patrimonio, ingreso y de valoración. ¿Ok? Representan todas aquellas cuentas que aumentan su saldo a través de créditos o abonos, anotaciones por el haber, y disminuye su saldo a través de cargos o débitos, que son anotaciones por el debe. Dentro de este grupo, como lo hemos dicho, se encuentra el pasivo, el patrimonio, las cuentas de ingreso y las cuentas de valoración. Ok, seguidamente vamos a explicar la clasificación de acuerdo al grado de liquidez. De acuerdo al grado de liquidez, vamos a ver cómo se clasifica el activo, el pasivo, el patrimonio, el ingreso, el egreso y finalmente las cuentas de valoración, comenzando por el activo. La cuenta de activo es una cuenta real, de acuerdo a su función es una cuenta real. Las cuentas de activos son de naturaleza deudora y de acuerdo al grado de liquidez se dividen en activo corriente y activo no corriente. Un activo corriente está conformado por el efectivo disponible, tanto en caja como en banco, y por aquellos otros bienes y derechos susceptibles a convertirse en dinero o consumirse en el ciclo normal de operaciones o en un año, cualquiera que sea mayor de los dos. ¿Cómo vamos a subclasificar el activo corriente? Efectivo y equivalente efectivo. Allí vamos a encontrar el dinero disponible en caja y banco, certificados de ahorro, depósitos a plazo fijo, porque los depósitos a plazo fijo por lo general son menores a un año y entran dentro del activo corriente. Inversiones financieras a corto plazo, porque están dentro del activo corriente. Son documentos, ¿okay? Las inversiones financieras son documentos de valor jurídico que no pertenecen a las actividades normales de la empresa. Constituyen una fuente adicional de ingreso para la empresa. Allí podemos encontrar inversiones en acciones, de las cuales espero obtener dividendos, inversiones en bonos, ¿okay? Espero obtener intereses ganados de estas inversiones. Cuando son corrientes, ¿okay? Si están dentro del activo corriente estas inversiones, es porque espero, por planificación previa, vender tales inversiones. Y por eso están dentro del activo corriente y que se conviertan en dinero disponible en el próximo ciclo normal de operaciones o el próximo año. También tenemos efectos, cuentas y documentos por cobrar
corrientes, podemos encontrar un efecto por cobrar, una cuenta por cobrar, que yo estimo que se va a convertir en dinero en el próximo ejercicio o ciclo normal de operaciones, próximo año. Y es importante saber que los efectos por cobrar son títulos de crédito que están representados por letras de cambio. Son documentos de mucho valor jurídico exigibles a la fecha del vencimiento. También conseguimos cuentas por cobrar como documentos mercantiles ordinarios no garantizados, avalados por una factura, los cuales representan derechos de la empresa sobre terceras personas. Podemos conseguir cuentas por cobrar a empleados, alquileres por cobrar, intereses por cobrar, siempre que entren dentro de la categoría de corriente. Tenemos activo por impuesto corriente cuando tengamos algún IVA por cobrar, crédito fiscal, un IVA pagado por anticipado o un impuesto sobre la renta pagado por anticipado. Estarían allí en esa clasificación. Inventarios, como el inventario de mercancía o la mercancía en tránsito. La mercancía en tránsito, mercancía que compramos en el exterior y mientras viene en camino, pues es una mercancía en tránsito hasta que llega al proceso de nacionalización, que entra al almacén, deja de ser una mercancía en tránsito en ese momento. Y otros activos corrientes, ¿okay? Como por ejemplo anticipos dados a proveedor. Un anticipo que se le da a un proveedor es un activo, es corriente porque yo espero utilizarlo en los próximos meses, lo más pronto posible. Es un derecho que tengo, es un anticipo que di al proveedor y tengo ese derecho. Entra dentro de mis activos. Sería otros activos corrientes. Un seguro pagado por anticipado, un alquiler pagado por anticipado. Es importante que consideramos que lo que está pagado por anticipado es un activo. ¿Por qué lo pagado por anticipado es un activo? Porque en el momento en que estoy realizando el pago, estoy adquiriendo un derecho. Tengo un derecho, estoy pagando por un servicio que me van a prestar en el futuro, pero como estoy cancelando en ese momento pagándolo, estoy adquiriendo un derecho. A medida que se va recibiendo ese servicio, pues deja de ser un derecho porque ya está la contraprestación del servicio y se va convirtiendo en un gasto, que lo vamos a ver con detenimiento cuando veamos la unidad de ajuste. Ok, esa sería la clasificación para el activo corriente. Todos los activos corrientes son de naturaleza deudora. Todos los activos, corriente y no corriente. Pero como acabamos de explicar, los activos corrientes son de naturaleza deudora. ¿Qué quiere decir esto? Que aumentan por el debe, disminuyen por el haber y su saldo es deudor. Es decir, el saldo se obtiene restando los débitos menos los créditos. Por ejemplo, la cuenta banco. Un débito a la cuenta banco está aumentando. Un débito a la cuenta banco está aumentando. Un crédito a la cuenta banco está disminuyendo. ¿Cómo consigo el saldo de la cuenta banco? Débito menos crédito, porque es una cuenta de activo. Otro ejemplo, las cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar son de naturaleza deudora. Aumenta por el debe, disminuye por el haber. Un cargo a las cuentas por cobrar las está aumentando. Un abono a las cuentas por cobrar está disminuyendo. El saldo de la cuenta por cobrar sería debe menos haber, débito menos crédito, cargo menos abono. Activo no corriente. El activo no corriente está subclasificado por, en primer lugar, propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo son bienes de carácter permanente adquiridos por la empresa con la intención de utilizarlo en las operaciones normales del negocio y no tiene intención de venderlos. Dentro de propiedad, planta y equipo podemos hacer una subclasificación. Hay activos de propiedad, planta y equipo que están sujetos a depreciación y otros que no. El que no está sujeto a depreciación, el término depreciación es desgaste, es el terreno. Por el contrario, el terreno se revaloriza. Y los que están sujetos a depreciación, por ejemplo, edificios, maquinarias, mobiliarios, equipos de oficina, equipos de reparto, vehículos, que están sujetos a depreciación, a desgaste. El término depreciación es desgaste del equipo, de la propiedad, planta y equipo. Inversiones financieras
a largo plazo. Así como están las inversiones financieras a corto plazo que entran dentro del activo corriente, las inversiones financieras a largo plazo entran dentro del activo no corriente. Igualmente, son documentos de valor jurídico, no pertenece a las actividades normales de la empresa, entonces tendríamos inversiones en acciones, inversiones en bonos, y constituyen una fuente adicional de ingreso para la empresa. Si están dentro del activo no corriente es porque espero por planificación previa no vender tales inversiones en el próximo ciclo normal de operaciones o el próximo año. Dentro del activo no corriente puede considerarse también que entre en una subclasificación de los efectos, cuentas y documentos por cobrar, siempre y cuando yo espere que se van a convertir en dinero por encima del próximo ciclo normal de operaciones o después de un año. Es mucho más común ver una cuenta por cobrar, un efecto por cobrar corriente que no corriente. Sin embargo, se pueden clasificar también dentro de los activos no corriente. También vamos a conseguir activos intangibles dentro de los activos no corrientes. Son derechos de orden legal, contractuales o económicos, los cuales tienen como característica principal su inmaterialidad. Es decir, ellos carecen de presencia física, son intangibles, no poseen materia corporal tangible. La plusvalía, que es el valor agregado que le generan las operaciones del negocio, a la entidad. El derecho de autor, franquicias, patente de invención, entre otros. Propiedades de inversión. En propiedades de inversión vamos a encontrar terrenos y edificios, con la característica de que no son para utilizarlo en las operaciones normales del negocio, sino que hay una intención de inversión en ellos. Otros activos no corrientes, tales como un depósito dado en garantía, un efecto por cobrar en litigio. Todos estos activos son de naturaleza deudora. Sean activos corrientes o no corrientes, son de naturaleza deudora, aumentan por el debe, disminuyen por el haber, su saldo es deudor. ¿Cómo consigo el saldo? A través de la diferencia de los débitos menos los créditos. De acuerdo al grado de liquidez, así como los activos se dividen en activo corriente, activo no corriente, el pasivo igualmente puede haber pasivo corriente, pasivo no corriente, recordando que el pasivo es una cuenta real, de acuerdo a su función. Dentro del pasivo corriente vamos a encontrar obligaciones bancarias, tales como un pagaré bancario, un préstamo bancario, una hipoteca por pagar. Vamos a encontrar otros pasivos financieros, como un préstamo por pagar, efectos, cuentas y documentos por pagar, como efectos por pagar o cuentas por pagar a proveedores, pasivos por impuestos corrientes, como un IVA por pagar producto de débitos fiscales, un IVA anticipado por pagar, impuesto sobre la renta anticipado por pagar, obligaciones laborales, como unos sueldos y salarios por pagar o unas prestaciones sociales por pagar. Y también otros pasivos corrientes, como anticipos recibidos de clientes, alquileres cobrados por anticipado, intereses cobrados por anticipado. Así como veíamos que los alquileres pagados por anticipado son considerados activos, los alquileres cobrados por anticipado es considerado un pasivo. La empresa ha cobrado de manera anticipada un servicio que prestará en el futuro. Entonces, en el momento en que está recibiendo ese dinero, pues adquiere una obligación, un pasivo, que se irá convirtiendo en ingreso en la medida en que se preste ese servicio. Todos estos activos pasivos que hemos mencionado son de naturaleza acreedora. Los pasivos aumentan por el haber, disminuyen por el debe, su saldo es acreedor. Haber menos debe, crédito menos débito. El pasivo no corriente
se subclasifica en obligaciones bancarias, ¿ok? Como una hipoteca por pagar, un préstamo bancario. Recordemos que los pasivos no corrientes, deudas y obligaciones de la empresa con vencimiento que excede a un año o al ciclo normal de operaciones, el que sea mayor de los dos. Tenemos efectos, cuentas y documentos por pagar, como efectos por pagar, cuentas por pagar, y otros pasivos corrientes, como un depósito recibido en garantía, un efecto por pagar en litigio. Son de naturaleza acreedora, es decir, aumentan por el haber, disminuyen por el debe, aumentan con abonos, disminuyen con cargos, aumentan con créditos, disminuyen con débitos, y el saldo de estas cuentas lo obtengo por la diferencia de los créditos menos los débitos. El patrimonio. La estructura del patrimonio está dada en función del tipo de empresa. En cuanto a su forma jurídica, en contabilidad 1 vamos a trabajar con firmas personales. Por lo tanto, el patrimonio está conformado por dos cuentas: la cuenta capital y la cuenta personal. Se debe identificar a quién pertenece la cuenta capital y a quién pertenece la cuenta personal. El nombre del propietario: señor López, cuenta capital; señor López, cuenta personal. La cuenta capital la vamos a utilizar para los aportes que realice el propietario y la cuenta personal para los retiros que realice el propietario. Es importante mencionar que la cuenta capital aumenta el patrimonio y la cuenta personal disminuye el patrimonio. El patrimonio es de naturaleza acreedora, es decir, aumenta por el haber y disminuye por el debe. Es de saldo acreedor. Sin embargo, es importante considerar que la cuenta personal, como disminuye el patrimonio, es de naturaleza contraria. Vamos con las cuentas nominales. Recordemos que las cuentas nominales, de acuerdo a la función de la cuenta, son las cuentas de ingreso y de egreso. Comenzando con las cuentas de ingreso, se subclasifican de acuerdo al grado de liquidez en ingresos principales. En contabilidad 1 vamos a trabajar con firmas personales dedicadas a la compra y venta de mercancía. Por lo tanto, el ingreso principal que vamos a manejar es la cuenta ventas, ya que las ventas es la actividad principal de la empresa. La cuenta ventas maneja cuentas auxiliares de ventas. Son cuentas auxiliares o complementarias que disminuyen a las cuentas ventas. Tenemos allí descuento en venta y devoluciones en ventas. Ingresos secundarios, tales como por ejemplo unos alquileres ganados, unas comisiones ganadas, unos intereses ganados. Si vendo una propiedad, planta y equipo y obtengo una utilidad en venta en propiedad, planta y equipo, sería un ingreso secundario. Todos estos ingresos son de naturaleza acreedora, es decir, todos estos ingresos aumentan por el haber, disminuyen por el debe. Aumentan con créditos y abonos, disminuyen con débitos y cargos. Es saldo acreedor, créditos menos débitos. Vamos con las cuentas nominales de egreso. Las cuentas nominales de egreso, de acuerdo al grado de liquidez, se clasifican, se subclasifican en egresos del costo de venta. Allí vamos a tener las cuentas de egreso que determinan el costo de la mercancía vendida. Compras, fletes en compra, gastos de importación son egresos del costo. Más adelante vamos a ver cómo determinamos el costo de venta, es decir, el costo de la mercancía que se vendió. En este momento de la clasificación es importante saber que los egresos que forman parte del costo de venta son las compras, fletes en compra, gastos de importación. Y las compras tienen cuentas auxiliares o complementarias que la disminuyen. Disminuyen el costo de venta, descuento en compras y devoluciones en compras. Hay gastos operativos y los gastos operativos están subclasificados en gastos operativos de venta y gastos operativos de administración, dependiendo del gasto operativo que se cause
a qué, relacionado con qué departamento, con el de venta, con el de administración, de ello dependerá su clasificación. Vamos a dar ejemplos. ¿Cómo serían ejemplos de gastos operativos de venta? Bueno, están directamente relacionados con el departamento de venta, como comisiones a vendedores, un flete en venta, gastos de propaganda, una campaña publicitaria, el pago de algún impuesto municipal, depreciación del equipo de reparto, entendiendo que el equipo de reparto es el vehículo que se encarga de reparto de la mercancía, pues el desgaste de ese vehículo está directamente relacionado al departamento de venta. Y gastos operativos relacionados directamente con el departamento de administración, como por ejemplo un gasto de alquiler, depreciación del mobiliario, depreciación del edificio, depreciación de la maquinaria, amortizaciones también, amortización de la franquicia, amortización de una patente de invención, son gastos operativos de administración. Existen también otros egresos. Los otros egresos son gastos de carácter esporádico que no se relacionan de manera o de forma directa con la actividad principal desarrollada por la empresa. Una pérdida en robo, una pérdida producto de un litigio, de un incendio, una multa o una pérdida por desincorporar alguna propiedad, planta y equipo. Todas estas cuentas de egreso son de naturaleza deudora, es decir, aumentan por el debe, disminuyen por el haber, su saldo es débito menos crédito, aumentan con cargo, disminuyen con abonos, la diferencia del saldo, consigo el saldo por la diferencia del debe menos el haber. Y tenemos las cuentas de valoración de activo, que como hemos dicho anteriormente, son cuentas que ajustan el saldo de alguna cuenta real con la finalidad de que la cuenta ajustada presente el saldo más cercano a la realidad. Allí vamos a encontrar provisión para cuentas incobrables, depreciación acumulada de activos propiedad, planta y equipo, amortización acumulada de activos intangibles. Aquí, por ejemplo, nosotros mencionamos anteriormente una depreciación del vehículo, pero aquí es depreciación acumulada. El término acumulativo la convierte en una cuenta de valoración. Entonces, la depreciación vehículo, por ejemplo, es una cuenta nominal de egreso y dentro de los egresos es un gasto operativo y es un gasto operativo de administración. Pero la depreciación acumulada de vehículos resta a la cuenta vehículos para que darle el valor real al vehículo, el vehículo menos su desgaste. Y este desgaste acumulativo es una cuenta de valoración. Estas cuentas de valoración complementan a otra cuenta. En este caso que estoy dando como ejemplo, complementa la cuenta vehículo. Y en la cuenta de depreciación acumulada vehículo es de saldo contrario a la cuenta que complementa. Si el vehículo es un activo y es deudor, entonces la depreciación acumulada vehículo es de naturaleza acreedora. Todas las cuentas de valoración de activos son de naturaleza acreedora. Aumentan por el haber y disminuye por el debe. Su saldo es créditos menos débitos. Muchísimas gracias por su atención y hasta aquí la explicación de lo que sería la cuenta, su concepto y clasificación.